Hola, hoy vamos a hablar de nuestra segunda tutoría de fisiología. Ya la vez pasada, si recuerdan, pues discutimos lo que era el funcionamiento del corazón y hoy vamos a hablar de cómo funciona todo el entramado vascular que nos conecta el corazón con el resto del cuerpo. Entonces esto va a ser bastante importante para que entendamos cómo es toda la patología hipertensiva y qué va a implicar esto a largo plazo en una persona que la sufre. Entonces en esta tutoría voy a hablar más que todo de fisiología, de fisiopatología y después la parte clínica que tenga que ver con guías, con tratamiento, lo vamos a discutir en una tutoría siguiente. Entonces, antes que nada, recordemos que el sistema circulatorio es un entramado de vasos, una red compleja de vasos que va a llevar la sangre de un lado a otro. Y esa sangre va a ir siguiendo un gradiente de presiones, es decir, de donde hay más presión a donde hay menos presión. Si recordamos, el punto donde hay más presión va a ser nuestro corazón izquierdo, nuestro ventrículo izquierdo, que al contraerse genera una gran fuerza que va a eyectar la sangre hacia la circulación sistémica. Las primeras arterias que reciben ese impulso sanguíneo van a ser arterias que tienen que ser bastante flexibles para poder aumentar su tamaño rápidamente y no romperse. Entonces esas primeras arterias se van a llamar las arterias elásticas. Después de eso vamos a necesitar arterias que sean más bien resistentes, por lo tanto pues vamos a tener arterias que son mucho menos elásticas pero mucho más musculares. Después de eso vamos a necesitar que la sangre llegue a más partes, no tanto que sea transportada en una arteria con un radio tan grande, sino que el radio empiece a disminuir y el número de arterias empiece a aumentar para llevar esa sangre igualmente a todos los tejidos. Después de eso pues tenemos la red capilar, que ustedes saben que es la más importante para el intercambio gaseoso y de nutrientes entre los tejidos y el sistema vascular. Vamos a ver que es donde la sangre más o menos disminuye su velocidad para que pueda absorberse correctamente y drenarse correctamente, y al drenarse pues va a ser recogido por las vénulas que van a llevar eso hacia venas comunes y finalmente hacia la vena cava, tanto superior como inferior, y a nuestro corazón derecho. El corazón derecho pues lo va a pasar a la circulación pulmonar y este lo va a devolver a nuestro corazón izquierdo, que para permitir pues ya repetir todo el ciclo. Entonces podemos agrupar las estructuras arteriales en tres grupos, que van a ser las arterias elásticas, las arterias musculares y las arteriolas, que se van a diferenciar entre ellas en lo que les mencioné, pero es importante que noten que tienen una gran cantidad de capa muscular, lo cual se va a deber a que ellas deben mantener un tono vascular, un tono de ese músculo que permita la llegada de la sangre a los tejidos y por lo tanto la adecuada perfusión. Entonces podemos hablar de que este sistema va a ser un sistema de resistencias y que va a manejar más que todo presiones, ya que ese es el encargado de recibir la sangre con toda la fuerza con la que la bombea al corazón. Por otro lado, pues tenemos el sistema venoso. Si ustedes ven, también va a variar mucho en sus características. Tenemos las vénulas, las venas medianas y las venas grandes, que pues van a variar más que todo en su diámetro y en ciertas características. Entonces, podemos hablar más bien de que el sistema venoso, al contrario que el sistema arterial, va a necesitar llenarse bastante de sangre, de recoger toda la sangre que hay. Entonces, vamos a decir que es un sistema de capacitancia y que va a manejar más que todo volúmenes en vez de presiones. ¿Cierto? Y muy importante también recordar estas válvulas que tienen sobre todo las venas de tamaño medio, que van a permitir y facilitar el retorno venoso en ausencia de una bomba como es el corazón desde la periferia hacia los tejidos centrales. Ya entendiendo las características anatómicas y histológicas de ese contenedor de sangre que van a ser los vasos, pues vamos a ver cómo se comporta la sangre dentro de ellos. Para ello es importante entender varios conceptos que usualmente la fisiología clásica nos muestra como estas fórmulas, que tienden a confundirlo a uno bastante, pero que si uno logra extrapolar, digamos, el contenido de esa fórmula a un concepto cotidiano, son realmente sencillas y muy fundamentales para entender toda la fisiología. Entonces el primero del que vamos a hablar es el flujo. El flujo es una diferencia de volúmenes sobre una diferencia de tiempo, es decir, la cantidad de sangre que va a pasar por un punto específico en un periodo de tiempo, o la cantidad de agua que pasa por un punto de un río en una cantidad de tiempo. Y este pues va a ser regulado por la necesidad metabólica de los tejidos. Es decir, si un tejido necesita más oxígeno, necesita más energía para funcionar, él va a aumentar también su flujo para poder suplir esa demanda. Esto, por ejemplo, en la vida real lo vemos en los pacientes que están choqueados.
el paciente choqueado suele redistribuir su flujo sanguíneo, es decir, va a llevar la sangre de órganos que no considera tan vitales a órganos que son realmente fundamentales para su supervivencia. Y el flujo pues va a tener dos comportamientos distintos. El primero es el flujo laminar, en donde las partículas transcurren una sobre otra, como si fueran varias láminas. Va a ser organizado, va a ser direccional y va a tener un efecto muy importante, que es que cuando viaja hace esta curva. Eso quiere decir que en el centro el flujo va a ser mayor, más rápido que en la periferia. Y eso nos va a ayudar, primero, a que el flujo continúe un camino específico y segundo, a que no nos lesione la pared endotelial de los vasos. Eso va a ser, digamos, mucho más fisiológico. Y el flujo turbulento va a ser cuando algo impide que ese flujo laminar transcurra con normalidad. Es decir, la sangre va a empezar a rebotar, las partículas van a empezar a rebotar entre ellas y el flujo va a perder su direccionalidad, va a tener, digamos, corrientes diferentes que viajan en diferentes direcciones y eso nos va a detener ese flujo y nos va a predisponer a fenómenos de trombosis, como veíamos en la fisiopatología del síndrome coronario agudo. Entonces, el flujo se va a regular a corto plazo por sistemas de vasodilatación que están basados básicamente en la acción del óxido nítrico y de la adenosina, que van a aumentar estas dos sustancias, el GMP cíclico y el AMP cíclico, que básicamente lo que hacen es que van al músculo liso y lo relajan, por lo tanto van a vasodilatarlo. Eso a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo vamos a ver que lo que pasa es que los vasos sanguíneos van a cambiar. Entonces, se van a generar nuevos vasos sanguíneos o se van a remodelar los que ya hay, por ejemplo, cuando hay esa hipertrofia. Entonces esto pues nos puede generar, por ejemplo, fenómenos ateroscleróticos o fenómenos angiogénicos que son pues realmente importantes a la hora de entender las complicaciones de la hipertensión cuando veamos más adelante. Otro concepto que es muy importante es el gasto cardíaco. Como ya hemos visto en tutorías pasadas, es la cantidad de sangre que bombea el corazón en cada minuto. Y este pues va a tener dos determinantes fundamentales que son la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Es decir, qué tanta sangre saca el corazón y qué tan rápido saca esa sangre. Y en un minuto pues nos va a dar nuestro gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca va a ser regulada, como ya vimos, por un contrapeso del sistema autónomo entre las respuestas simpáticas y parasimpáticas. Y el volumen de eyección también va a ser mediado por eso, por fenómenos de vasoconstricción, que nos van a aumentar otro determinante muy importante de él, que va a ser el retorno venoso, es decir, la cantidad de sangre que logramos devolver al corazón para que sea rebombeada. Si recordamos también el gasto cardíaco, pues tiene tres componentes fundamentales que ya describimos muy bien en la tutoría pasada, que son la precarga, la contractilidad y la poscarga. Y vamos a hablar también de que hay ciertos factores que nos van a determinar ese retorno venoso, porque el retorno venoso va a ser fundamental para caracterizarnos la precarga, para caracterizarnos el volumen de eyección. Entonces, uno muy importante, que es quizá el más importante, es la bomba músculo-venosa. Si recordamos, como mencionamos ahorita, las venas de mediano calibre tienen estas válvulas que lo que hacen es que impiden el reflujo de la sangre hacia la periferia. Sin embargo, pues ellas solo la mantienen ahí, no van a contribuir a bombearla hacia el corazón otra vez. Por lo tanto, pues van a necesitar una ayuda. Y como también hablamos ahorita, la sangre viaja de donde hay más presión a donde hay menos presión. Por lo tanto, cuando aumenta la presión con la contracción muscular, sobre todo estamos hablando aquí de los gemelos, de los músculos gemelos, cuando se contraen, pues van a aumentar la presión y van a hacer que esa sangre viaje hacia el corazón. Entonces, pues vamos a ver que en la fisiopatología de la hipertensión y en la fisiopatología de otras enfermedades vasculares, como es la insuficiencia venosa, pues un factor de riesgo va a ser el sedentarismo, porque si no hay activación de ese músculo, pues la sangre se va a posar ahí y va a terminar dañando esas válvulas y dañando el vaso. Y pues eso nos va a generar cierta sintomatología como son las varices. Por eso, muchos autores han definido esa bomba musculovenosa como un segundo corazón del cuerpo. Entonces es supremamente importante. Otra cosa que nos va a aumentar el retorno venoso va a ser la estimulación simpática, que va a mediar fenómenos de vasoconstricción, es decir, aumenta la presión de las venas y por lo tanto devuelve la sangre al corazón con el mismo principio. La bomba respiratoria es algo muy similar a lo que ya explicamos, pero pues lo que ejerce los pulmones al llenarse van a ejercer una presión positiva y van a impulsar esa sangre hacia el corazón. Y el volumen sanguíneo, obviamente, si hay más sangre hay más retorno venoso. Y hay dos cosas que nos van a disminuir ese retorno venoso. La gravedad, por ejemplo, por el principio que comentamos ahorita. Si
la sangre no logra subir, pues se va a apresar ahí, el retorno venoso no va a aumentar. Y la otra va a ser la compresión de la cava. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas, la compresión de la cava por el útero y por el desplazamiento de las vísceras intraabdominales. Entonces va a ejercer una compresión de la cava que va a impedir que la sangre pase y por lo tanto el retorno venoso va a disminuir. Del mismo modo, ciertos tumores que comprimen la vena cava van a hacer que la sangre no regrese al corazón como debería, sino que empiece a hacer circulación colateral, como son los síndromes de vena cava. Entonces, ya sabiendo eso, podemos pasar al siguiente concepto, que es el de resistencia. Yo les decía ahorita que el sistema arterial es un sistema de resistencias, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir el impedimento que un vaso ejerce al flujo sanguíneo. Es decir, más o menos como la fricción que hay entre el vaso y el fluido que transcurre dentro de él. Inversamente a él está la conductancia, que es todo lo contrario, es decir, cómo la sangre permite el paso de la sangre por él. Y eso es muy importante para entenderlas. Entonces, esta ley, que es la ley de Poiseuille, que es la que vemos acá. Si ustedes ven, hay varias cosas que aumentan la resistencia y otras cosas que disminuyen la resistencia. Estas que son directamente proporcionales, que son la viscosidad y la longitud, van a aumentarnos la resistencia. Por ejemplo, si tuviéramos una sangre que es más concentrada, por ejemplo en una poliglobulia, entonces esa sangre va a ser más viscosa y va a tener una dificultad de paso mayor, es decir, no va a pasar tan fácilmente. Es decir, va a tener más fricción entre el líquido y el vaso y por lo tanto la resistencia va a aumentar. Por el contrario, las cosas que son inversamente proporcionales, entonces si aumentan van a disminuir la resistencia. Y es muy importante que vean que aquí el radio está elevado a la cuarta potencia. Lo que quiere decir que cambios pequeños en el radio van a ser cambios bastante significativos en la resistencia. Entonces, si ustedes ven, si el radio aumenta la cantidad de líquido que puede pasar, aumenta la facilidad con la que puede pasar y por lo tanto la resistencia va a disminuir. Y viceversa, si hay vasoconstricción, entonces ese radio va a disminuir y la resistencia va a aumentar porque va a haber mayor fricción entre el líquido y el vaso. Y por el otro lado, la capacitancia, que es la que define al sistema venoso, va a ser la cantidad de sangre que puede almacenar un vaso. Entonces, como yo les decía, las venas están hechas para almacenar una gran cantidad de sangre, por lo tanto van a tener una capacitancia bastante importante. Otro concepto es la microcirculación, que es lo que va a definirnos la red capilar. Ya vimos que la resistencia nos define las arterias, la capacitancia nos define a las venas y la microcirculación nos va a definir a los capilares. Entonces vamos a ver que hay varios tipos de capilares, como son los continuos, los fenestrados y los sinusoidales. Dependiendo de qué tanto necesite filtrar ese capilar, pues va a tener más aperturas o menos. Entonces el continuo no va a tener aperturas. El fenestrado va a tener pequeños poros en su epitelio y el sinusoide va a tener tanto aperturas grandes como en el epitelio como en la membrana basal. Y ese paso de sustancia entre el vaso y el espacio intersticial pues va a estar mediado por varias presiones que intervienen ahí. Si ustedes recuerdan, la sangre está compuesta por plasma en su gran mayoría, pero también otras sustancias como son las proteínas, por ejemplo. Entonces, cada espacio va a tener dos presiones diferentes caracterizadas por cada uno de sus componentes. Es decir, la presión del plasma va a tratar de sacar el líquido de donde esté, sea del capilar hacia el espacio intersticial o del espacio intersticial hacia el capilar. Mientras que las proteínas lo que van a hacer es tratar de atraer ese líquido para mantener un gradiente de concentraciones. Es decir, las proteínas del capilar van a tratar de mantener el líquido dentro y las proteínas del intersticio van a mantener el líquido fuera. Es normal que la sangre tenga más proteínas que el intersticio y por lo tanto el líquido se mantenga adentro. Entonces, ya conociendo todo esto, pues hablamos de la presión arterial media, que es a lo que venimos. La presión arterial media va a ser un producto del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Es muy importante porque ya como definimos eso, ambas cosas van a ser supremamente fundamentales en la fisiopatología de la hipertensión. Y si ustedes quisieran calcular esa presión arterial media, pues se calcula con esta fórmula. Hay otro concepto muy importante de fisiología que me gustaría abordar antes de pasar a hablar ya en forma de la tensión, y es la pulsación o el pulso, que va a ser, digamos, ese choque de la sangre contra la pared arterial cuando hay
cuando existe esa contracción ventricular. Y el pulso normal pues va a tener esta forma dicrótica. ¿Listo? Si esto se altera, entonces nos va a dar una gran variedad de pulsos que veremos en distintos cuadros. Por ejemplo, si hubiera una insuficiencia de la válvula aórtica, la sangre va a salir con más facilidad porque esa válvula no se está cerrando y por lo tanto el pulso va a ser celer, va a ser así elevado. Mientras que si hay una estenosis, es decir, la sangre no está logrando salir porque la válvula no se está abriendo completamente, entonces va a haber un pulso con una amplitud mucho menor. Y ahora sí, pues vamos a hablar de la regulación de la presión arterial, que va a ser a corto plazo, usualmente regulada por el sistema nervioso autónomo, y a largo plazo mediada por ciertos mecanismos renales, que vamos a ver mejor a continuación. La presión a corto plazo entonces va a estar mediada por el sistema nervioso central, como les comentaba ahorita. Entonces, él para poder ejercer cambios antes tiene que conocer cuál es la tensión del cuerpo. Para ello, él tiene varios sensores que van a medir esa tensión en distintos puntos. Los más importantes son los varorreceptores que están ubicados en los senos carotídeos, ya que ellos son los que menos diferencias de presiones necesitan para poder generar una respuesta. También por otro lado hay otros que están en el tronco aórtico, también son muy importantes, pero estos requieren al menos 30 milímetros de mercurio más que estos para poder reaccionar. Entonces cuando estos se activan van a generar una respuesta mediante el glosofaringeo y estos mediante el vago, que va a ir al tallo cerebral y va a regular ciertos centros vasoconstrictores o vasodilatadores. Entonces, como les decía, hay tres centros que son muy importantes. El vasoconstrictor y el vasodilatador van a estar laterales y central va a estar el cardioinhibidor. Entonces, el cardioinhibidor se encarga más que todo de la frecuencia cardíaca y estos otros dos se van a encargar de la producción o de la inhibición de producción de norepinefrina, que va a ser nuestro vasoconstrictor por excelencia. La norepinefrina viaja por todo el torrente sanguíneo hasta el músculo liso vascular y va a aumentar su contracción, por lo tanto va a disminuir el radio de la arteria. Como veíamos ahorita, la resistencia y el radio son inversamente proporcionales. Entonces, si el radio disminuye, la resistencia de la arteria va a aumentar dramáticamente. Por otro lado, pues también las venas van a aumentar ese retorno venoso, que nos va a aumentar la precarga y por lo tanto también el gasto cardíaco, y también el sistema nervioso central va a tener un efecto cronotrópico positivo, es decir, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si sube la frecuencia cardíaca, si sube el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco, y si sube la resistencia vascular periférica, subiría ahí el otro componente de la tensión arterial media y por lo tanto es que sube esa tensión. Y otra cosa que es muy importante mencionar es que los varorreceptores no nos van a servir para medir la presión a largo plazo, para controlarla a largo plazo. ¿Por qué? Porque ellos no es como si vinieran con una configuración de fábrica que dice que la presión normal es 120/80, sino que ellos cada ciertos días como que se reinician, se reconfiguran y por lo tanto si alguien tiene la presión elevada siempre, la presión que ellos van a considerar normal va a ser esa presión elevada. Por lo tanto, hay un punto en el que ellos ya no nos van a servir para controlar. Otra cosa que es muy importante son los mecanorreceptores. Entonces, sigamos con el ejemplo que teníamos ahorita. Tuvimos esa vasoconstricción mediada por norepinefrina que aumentó el retorno venoso. Cuando aumenta el retorno venoso, entonces también hay un llenado mayor de las aurículas que se van a estirar y al estirarse los mecanorreceptores de las aurículas van a empezar a liberar este péptido natriurético atrial o otros tipos de péptido que están ubicados en otras partes, pero el más importante es ese atrial. Y lo que va a hacer es que va a mediar mecanismos de natriuresis, es decir, excreción urinaria de sodio. Esto pues lo que va a hacer es que el sodio que se excreta va a atraer agua con él y por lo tanto va a disminuir el volumen de agua del cuerpo, va a disminuir el retorno venoso y va a disminuir la tensión arterial. Además de eso, va a aumentar la relajación de las fibras del corazón, va a disminuir la respuesta simpática y va a hacer vasodilatación. Entonces va a haber una disminución del gasto cardíaco y de la resistencia y por lo tanto también de la tensión. Entonces, siguiendo esa lógica, vamos a ver que hay dos componentes muy importantes que van a ser fundamentales para la regulación a largo plazo y que también van a contribuir mucho a la formación de hipertensión.
Entonces uno de ellos es el balance hídrico, por lo que les explicaba ahorita. Si hay mayor volumen de sangre, entonces va a haber mayor retorno venoso, va a haber mayor gasto cardíaco, por lo tanto mayor presión arterial, ¿cierto? Eso va a hacer que el cuerpo necesite realizar ese proceso de diuresis, como les explicaba ahorita, para que el líquido vuelva a su nivel normal. Por el otro lado, pues está la ingesta de sal. Entonces, la sal lo que va a hacer en el cuerpo es que va a viajar hacia el sistema nervioso central y va a aumentar los mecanismos de sed. Por lo tanto, va a aumentar el balance hídrico, ¿cierto? Y también va a aumentar la liberación de ADH, de la hipófisis. Entonces, lo que hace la ADH, antidiuresis, va a retener agua, por lo tanto va a retener sodio, y ahí hay un círculo vicioso que es eterno. Entonces, si aumenta el volumen mediante retención de agua y mediante todo lo que estamos consumiendo extra por la sed, entonces va a aumentar la presión arterial consecuentemente. Entonces, a largo plazo, esa tensión va a ser mediada por esos mecanismos de natriuresis que les acabo de mencionar, pero también por este sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces les pongo el ejemplo contrario. Pónganle que este riñón está recibiendo menos sangre de la que debería. Entonces él lo que necesita hacer es alzar la tensión para que le llegue la sangre que requiere. Por lo tanto, entonces libera esta sustancia que se llama renina, que va a tener la función de convertir una sustancia del hígado, que es el angiotensinógeno, en angiotensina 1. La angiotensina 1 viaja por toda la circulación sistémica y por esta enzima convertidora de la angiotensina, que está principalmente en los pulmones, se va a convertir en angiotensina 2. La angiotensina 2 es una sustancia que es supremamente importante para la regulación de la presión. ¿Por qué? Porque ella va a hacer todos los mecanismos posibles para subir la tensión. Entonces se ha visto que es simpático-mimética, por lo tanto va a aumentar la vasoconstricción, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Se ha visto que tiene una acción de reabsorción tubular de sodio y por lo tanto de agua también, porque acuérdense que el sodio siempre arrastra agua consigo, que además libera otra sustancia, estimula otra sustancia que es la aldosterona, que va a tener esa misma función de retención de sodio y de agua. Además va a ser vasoconstrictora ella en sí, además de la respuesta simpática que hace, y va a ir a la hipófisis para que se secrete ADH, la cual va a ser pues una de las principales hormonas relacionadas con la retención hídrica. Entonces, si ustedes ven esto relacionado con lo de la diapositiva pasada, todas estas cosas van a subirnos la tensión pues importantemente. Nos van a subir un nivel hídrico, nos van a subir el nivel de sodio, nos van a subir el retorno venoso, el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, ¿cierto? Entonces, esta sustancia que es la angiotensina 2 es supremamente importante para lo que vamos a ver adelante, que ahora sí es la fisiopatología de la hipertensión. Entonces, pues ya con todo lo que les expliqué previamente, pues realmente es algo muy breve y muy sencillo. Sabemos que es una enfermedad que es supremamente prevalente, supremamente importante y que es bastante compleja también en cuanto a su origen. Por eso, pues por muchos años fue caracterizada como una enfermedad idiopática, es decir, de origen desconocido. Pero ahora sabemos que es una enfermedad más bien multifactorial, o sea que tiene bastantes componentes que van a llegar al desenlace de la subida de la presión. Entonces esos componentes van a ser estos que ven acá en la pantalla: el sobrepeso, la obesidad, la ingesta de sal y de líquido, por lo que veíamos ahorita, el sedentarismo, el estrés, la dieta alta en grasa y baja en fibra, el alcoholismo, la raza negra, la diabetes y la enfermedad renal crónica. Todo esto es porque nos van a predisponer a una serie de condiciones, a daño endotelial, aumento de radicales libres de oxígeno que van a aumentar la inflamación. Por lo tanto, todos estos pues, nos van a dañar nuestros vasos. Y además de eso, pues se han identificado varios mecanismos por los cuales también se sube la tensión. Entonces, uno de ellos es el aumento del gasto cardíaco. Por todo lo que les decía ahorita de la ingesta de sal, de líquido, la retención hídrica, todo eso nos va a aumentar el volumen intravascular y por lo tanto también la precarga, también el gasto cardíaco. Pero también se ha visto que el sobrepeso y la obesidad están muy relacionados con ese aumento del gasto cardíaco, porque al haber una mayor cantidad de adipocitos, el corazón va a tener que bombear más sangre, va a tener que aumentar ese gasto cardíaco para garantizar el flujo sanguíneo de esos adipocitos.
También va a haber un aumento de la actividad simpática, sea por mecanismos como el estrés o sea por el aumento, por ejemplo, de sustancias en la sangre como lo es la angiotensina. También va a haber un aumento de la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona. Se ha visto que ese eje se daña y por lo tanto el riñón no sensa cuando la tensión está en un nivel adecuado y siempre va a estar liberando renina, que siempre va a estar desencadenando toda la reacción del eje. Y la otra es el fallo en el mecanismo de la natriuresis. Como estas sustancias van a estar circulando todo el tiempo, el cuerpo va a empezar a dejar de sensar cuando el sodio está en un nivel normal, cuando el líquido está en un nivel normal. Por lo tanto, todo el tiempo va a empezar a liberar ADH, todo el tiempo va a tener sed y esto va a aumentarnos otra vez el nivel intravascular de líquido y todos los mecanismos relacionados que ya hemos repetido varias veces. Esta es la hipertensión esencial o la hipertensión primaria. Pero también hay otro tipo de hipertensión que corresponde más o menos al 20-25% de las hipertensiones que son debidas a una causa específica reconocida. Entonces estas van a ser principalmente causadas por enfermedades, por ejemplo, del parénquima hepático, como lo es el síndrome de riñón poliquístico, como lo es, por ejemplo, la estenosis renal. La estenosis renal pues es muy importante ya que como se compromete el flujo del riñón, el riñón todo el tiempo piensa que el cuerpo está en hipotensión. Entonces todo el tiempo produce renina y aumenta el eje, aumenta toda la actividad simpática, por lo tanto pues va a subirnos la tensión. Por ejemplo, tumores como el feocromocitoma, que todo el tiempo genera noradrenalina, catecolaminas circulantes que pues van a funcionar aumentando la frecuencia cardíaca, por lo tanto aumentando el gasto, aumentando la vasoconstricción, por lo tanto aumentando la resistencia vascular periférica y pues de ahí en adelante ya todo lo que hemos descrito. Otro muy importante es la apnea del sueño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos se sabe que el cuerpo fisiológicamente hace un dipping de la tensión, es decir, un descenso de la tensión a mitad de la noche. Como estos pacientes nunca alcanzan la profundidad del sueño, entonces pues nunca van a hacer ese dipping de tensión y por lo tanto la tensión todo el tiempo se va a mantener elevada y eso pues va a generar cambios en ella a largo plazo. Otro ejemplo de esto son los trastornos endocrinológicos, como son las enfermedades de la tiroides, como lo es la enfermedad de Cushing, el síndrome de Cushing, que es este que vemos acá, que se da o por un aumento del cortisol endógeno o por terapias con corticoides prolongadas. Los corticoides pues realmente tienen muchas implicaciones sistémicas, van a aumentar la retención de líquidos, van a aumentar la vasoconstricción, y pues tienen muchísimas implicaciones que nos van a llevar a la alza de tensión. Otro es la coartación de la aorta, que es esta estrechez de la aorta en su salida del corazón. Lo que va a hacer es que nos va a aumentar la poscarga. Si ustedes recuerdan la primera tutoría, la poscarga va a aumentar la precarga por un mecanismo regulatorio y por lo tanto pues aumenta nuestro gasto cardíaco y por ello pues va a aumentar la tensión arterial. Y la otra, muy importante, pues los medicamentos, los fármacos, ciertos compuestos herbales naturistas van a subirnos la tensión. Por ejemplo, como les decía, los corticoides, pero por ejemplo también simpáticos, miméticos. Por ejemplo, el plomo nos va a aumentar el eje. Por ejemplo, las ciclosporinas u otros supresores inmunes nos van a aumentar la vasoconstricción. Y así la lista es bastante larga. Entonces, todo esto va a desencadenar en una subida de la tensión y cuando sabemos que es realmente hipertensión, cuando supera estos rangos. Entonces esta diapositiva realmente no les voy a hablar mucho de la parte clínica, pero se las puse para explicarles que ahora en adelante, como son tantas guías, cuando me refiera a la guía europea voy a usar este código de colores rojo y cuando me refiera a la AJA este código de colores gris. ¿Por qué? Porque así están pintadas las guías, entonces es más fácil recordarlas. Entonces los europeos son un poquito más laxos con el rango. Ellos dejan una tensión arterial sistólica de 140 y una diastólica de 90, perdón. Muy importante, ¿no? Solo necesitan una para ya poder estar en rango de tensión alta. Y la AJA sí es un poquito más estricta, entonces ella solo va a permitir hasta 130 y 80 de diastólica. ¿Qué es importante de las complicaciones de la hipertensión a largo plazo? Pues el daño
de órgano blanco. ¿Por qué? Porque se van a dañar las redes microvasculares que vimos al principio y el flujo va a comprometer el órgano. Por lo tanto, como vimos también, va a haber fenómenos angiogénicos, va a haber fenómenos de remodelación vascular que nos van a llevar a un deterioro de los órganos, a otras patologías asociadas que son realmente prevalentes y son bastante mortales o tienen desenlaces mórbiles para nuestros pacientes. Entonces, a nivel cardiovascular, pues nos va a aumentar el infarto agudo al miocardio, como vimos en el caso pasado, va a aumentar también la falla cardíaca y la prevalencia de las arritmias. Entonces es muy importante si ustedes controlan la tensión, que es algo pues realmente sencillo si uno lo detecta a tiempo, entonces pues va a impedir todo ese tipo de cosas en el paciente. A nivel neurológico se ha visto que aumenta la cantidad de enfermedad cerebrovascular, que aumenta la demencia, además que aumenta fallos de otros órganos como son el riñón o la retina y en general pues disminuye la expectativa de vida. Entonces, como les digo, es una intervención que es bastante elemental y que puede ganarle años extra a nuestro paciente. Entonces, pues básicamente todo el tratamiento va a estar orientado a corregir esas cosas de la fisiología que vimos antes. Por eso es que hice tanto énfasis en ver bien la fisiología vascular, porque realmente a todo lo que le apuntamos es a corregir esa fisiología. Entonces, vimos que estos eran los factores que nos provocaban la subida de la tensión, por lo tanto pues vamos a intervenir en ellos. Es la baja de peso, la baja de ingesta de sal, el aumento del ejercicio, una dieta más balanceada y pues cuidados cardiovasculares como es por ejemplo la reducción del estrés y ese tipo de cosas. Y el manejo farmacológico pues va a apuntarle es a reducir esa fórmula como veíamos ahorita. Entonces lo importante es que queremos nosotros es bajar la tensión arterial media. Para ello entonces tendríamos que bajar o el gasto cardíaco o la resistencia vascular. Una de ellas es bajar la resistencia vascular. Entonces para ello se usan cosas que bloqueen los vasoconstrictores. Entonces por ejemplo los IECA-2 nos van a bloquear la angiotensina y por lo tanto van a disminuir ese efecto. Por ejemplo los bloqueadores de canales de calcio lo que van a hacer es vasodilatación, igual que otros vasodilatadores, como por ejemplo la prazosina, por ejemplo el minoxidil, que van a servir para eso. Y diuréticos que pues nos van a disminuir el volumen intravascular y por lo tanto la necesidad de vasoconstricción. Y para intervenir en el gasto cardíaco, pues es importante recordar sus componentes. Para bajar la frecuencia cardíaca pues usamos los beta bloqueadores. Para bajar el volumen sistólico depende si queremos bajar la precarga o la poscarga. La precarga la bajan los diuréticos porque disminuyen el volumen de sangre y la poscarga la podemos bajar con beta bloqueadores y algunos bloqueadores de canales de calcio. Entonces así es como nosotros vamos a intervenir. Ya después hablaremos mejor de las guías, hablaremos mejor de los rangos, de las clasificaciones y todo eso. Pero eso es muy importante para que ustedes empiecen a realmente entender. Si ustedes entienden esto, les garantizo que nunca más en su vida van a tener que estudiar hipertensión, a menos de que los rangos de las clasificaciones cambien. Entonces eso sería todo por ahora y nos vemos en una próxima ocasión.